Bienvenidos a un nuevo video de Admitio. En esta oportunidad nos encontramos con el magistrado José Neira Flores, quien es juez supremo. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el nuevo Código Procesal Penal y el Código de Procedimientos Penales de 1940? El Código Procesal Penal tiene 13 años aplicándose en el Perú, desde el 1 de julio del año 2006. Tenemos 34 Cortes Superiores de Justicia y ya se aplica en 32 Cortes Superiores de Justicia. El cambio tiene que ver con un proceso que garantice el juicio oral siempre que el imputado y su defensor quieran llegar a esa etapa, porque también en el Código Procesal Penal hay muchas salidas alternativas, como son los principios de oportunidad, los acuerdos reparatorios, pero también hay fórmulas de simplificación procesal penal, como son la terminación anticipada del proceso, la conformidad del acusado con la acusación, la confesión y también la colaboración eficaz. Por lo tanto, los imputados y sus abogados estiman que en el caso, de todas maneras, la Fiscalía va a desvirtuar su presunción de inocencia, probablemente quieran lograr de todas maneras que se le reduzca la pena y para eso utilizar algunos de estos incentivos premiales. ¿Podría explicarnos, por favor, brevemente los requisitos de la prueba que están tipificados en el inciso 5 del artículo 352 del nuevo Código Procesal Penal? Bueno, en el Código Procesal Penal se entiende que la prueba se produce en el juicio oral, pero hay que recordar también que los casos se construyen desde el inicio y por lo tanto hablamos que en diligencias preliminares como en la investigación preparatoria se consiguen elementos de convicción y que para pasar de la etapa intermedia al juicio oral es necesario que se produzca una cantidad suficiente de esta información. En el juicio oral, para poder desvirtuar la presunción de inocencia, hablamos, de acuerdo a una sentencia plenaria casatoria última 1-2017, que establece un estándar que la prueba tiene que ser más allá de una duda razonable, de tal manera que a quien le corresponde desvirtuar la presunción de inocencia es al Ministerio Público, pero de todas maneras el abogado defensor del acusado debe ejercer un control de calidad de esa información, tiene derecho y es conveniente también que por su parte ofrezca pruebas. El tema está que los jueces de oficio es posible también que puedan disponer algunas siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos. Primero, que recaigan los hechos objeto del proceso. Segundo, que sea para corroborar la autenticidad de alguna prueba de la Fiscalía o la defensa, es lo que en la doctrina se llama prueba sobre prueba, prueba complementaria, y tercero, que permitan contradicción. Si es así, no se vulnera la imparcialidad del juez, no se afecta el sistema acusatorio y por lo tanto el artículo 385 del Código Procesal Penal se cumple perfectamente. ¿Cuáles son los aspectos más importantes del nuevo acuerdo plenario en relación a la prisión preventiva? Bueno, este acuerdo plenario penal recoge lo que ya habíamos dicho en 4 casaciones, como son la 626 y el 2003 de Moquegua, que yo fui el ponente, donde establecimos cuáles son los requisitos que se tienen que evaluar dentro de esta audiencia, previstos en el artículo 268 del Código Procesal Penal, esto es, que hayan fundados y graves elementos de convicción de un delito, la vinculación del investigado, sobre el tema del pronóstico de pena privativa de libertad que sea mayor a 4 años, y en tercer lugar los peligros procesales, ¿no?, de sustracción o de perturbación, y transversalmente que se ve el principio de proporcionalidad. También se estableció ahí el tema de los roles, cuál es el del juez, fiscal, defensor, cómo se sugería para hacer una audiencia. Después la casación 631-2015 Arequipa, que establece cuáles son las clases de peligros, ¿no?, o arraigo de posesión, arraigo familiar, arraigo laboral. Después la casación Loreto, que el autor es el actual presidente de la Corte Suprema, el doctor Lecardo Cornejo, sobre lo que se llama la apariencia de verosimilitud del hecho como delito o el juicio de imputación objetiva o subjetiva. Y la última es la 1445 y el 2018 de la Sala Nacional, que se refiere a que los peligros tienen que ser peligros concretos y no deben ser peligros abstractos. Entonces, este acuerdo plenario penal 1-2019 lo que ha hecho, como repito, es partiendo de eso, ampliar un poco más estos puntos, y en todo caso la diferencia sería respecto a que no puede ser que exista un mismo plazo de peligro de perturbación de actos de investigación con los mismos criterios del peligro de sustracción, de peligro de o sustracción del imputado a la investigación del proceso. Eso creo que es lo más sustancial dentro de este caso. Finalmente, doctor Neira Flores, quisiéramos preguntarle cuáles son los aspectos más relevantes
del reciente acuerdo plenario sobre la reparación civil? A la responsabilidad civil. Bueno, es posible en el proceso penal que, a pesar de que se archiven los casos, ya sea por sobreseimiento o sea por absolución, que tenga en cuenta que el proceso penal es vicarial, que tiene que dar una doble respuesta, tanto penal como civil, y por lo tanto hay que establecer si se ha afectado la antijuricidad penal y también la civil. El hecho de que se haya archivado un caso, sea por sobreseimiento, sea por absolución, no impide que en ese caso se haya producido un ilícito civil, y por lo tanto el Código Penal, en los artículos 92 y 93 del Código Penal, nos remiten al Código Civil para cualquier tema que tenga que ver con la reparación civil. Entonces ahí hablamos de responsabilidad extracontractual. Habría que acreditarse en el proceso penal el daño personal, el daño moral, el lucro cesante, el daño emergente, para que se pueda establecer estos criterios, ¿no? Entonces eso es lo que se desarrolla en este acuerdo plenario penal, porque a diferencia del Código de Procedimientos Penales del 40, cuando se absolvía o cuando se archivaba un caso, no se fijaba un monto por reparación civil. Ahora sí ya hay toda una jurisprudencia en ese sentido. Por ejemplo, hay un delito que se llama colusión, que está en el artículo 384 del Código Penal, por el que un funcionario público se pone de acuerdo con un particular para, en los contratos, suministros, adquisiciones que se haga con el Estado, se perjudique en su patrimonio a este, y por lo tanto, ¿qué pasaría si no se llega a acreditar los elementos constitutivos, que son que haya acuerdo ilícito o concierto y que haya perjuicio? Entonces, si hay perjuicio y no hay acuerdo, concierto o doloso, igual ese perjuicio hace que se tenga que fijar un monto por reparación civil, aunque el caso se archive. Pero, repito, las reglas, ¿dónde están? Están en el Código Civil, y por lo tanto la cuestión es que los jueces penales tenemos que conocer cuáles son las reglas del Código Civil, cuál es la jurisprudencia en materia civil, para poder establecer con buen criterio la respuesta que se tiene que dar. Muchas gracias, doctor Neira Flores, por habernos acompañado en esta oportunidad. Eso ha sido todo por hoy. Agradecemos haber visto este video y los esperamos para la próxima.